buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Igualdad Hoy. Soy Carol Ricardo y les presentamos una edición especial dedicada a la legislación y los derechos humanos en México. Estaremos analizando casos críticos de violaciones a los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT, que han marcado la agenda en este 2026. Quédense con nosotros. Entramos de lleno a la información en materia de seguridad y justicia. Lamentablemente, el inicio de este 2026 ha estado marcado por la persistencia de la violencia de género, pero también por avances legislativos históricos que avanzan para frenar a los agresores antes de que sea demasiado tarde. Empezamos con una noticia que representa un respiro para miles de mujeres. En febrero de este año se consolidó la aprobación de reformas para tipificar el acecho como un delito federal. Este avance se debe en gran medida al caso de Valeria Macías, una mujer que documentó años de hostigamiento sin recibir respuesta de las autoridades, ya que el sistema legal argumentaba que al no haber agresión física no había delito. Es importante analizar qué derechos se vulneraron aquí antes de esta ley, principalmente el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad psíquica. El acecho no es solo un mensaje molesto, es una invasión a la libertad y seguridad personal. Con esta nueva legislación, el Estado mexicano finalmente reconoce que el acoso sistemático es la antesala de delitos mayores y debe ser castigado con cárcel. Pasando a temas más crudos, Amnistía Internacional ha lanzado una alerta roja sobre la situación de los feminicidios en México. Durante los primeros meses de 2026, la cifra de mujeres y menores de edad asesinadas por razones de género no ha mostrado el descenso esperado, y lo más alarmante es la respuesta de las instituciones. El análisis jurídico de estos casos revela una violación sistemática al derecho a la vida, que es el derecho humano fundamental, pero no termina ahí. Cuando las fiscalías tardan meses en abrir carpetas, o peor aún, revictimizan a la mujer cuestionando su estilo de vida, se violan el derecho al acceso a la justicia y a la protección judicial. Amnistía Internacional señala que la falta de voluntad política y la negligencia en las investigaciones perpetúan un ciclo de impunidad. No basta con tener leyes si el aparato que debe aplicarlas sigue operando bajo prejuicios de género. Uno de los puntos más críticos es el ámbito laboral. Según informes recientes de la UNAM, las mujeres trans siguen enfrentando niveles alarmantes de exclusión. Muchas empresas al momento de la contratación niegan la oportunidad al notar que la identidad de género en la documentación no coincide con sus prejuicios, o peor aún, ocurren despidos injustificados cuando una colaboradora inicia su proceso de transición. Esto no es solo una mala práctica empresarial, es una violación directa a los derechos fundamentales. Aquí identificamos la vulneración al derecho al trabajo digno y, por supuesto, al derecho a la igualdad y no discriminación. Al impedir que una persona trabaje por quien es, también se está golpeando su derecho al libre desarrollo de la personalidad, limitando sus opciones de vida y estabilidad económica. En el ámbito de la salud, el panorama no es mucho mejor. Un estudio ejecutivo realizado a finales de 2025 reveló que 6 de cada 10 personas de la diversidad sexual han sentido miedo de acudir al médico por temor a ser juzgados o maltratadas. Pero lo más grave es la persistencia de las llamadas terapias de conversión o ECOSIG, que a menudo se disfrazan de acompañamiento psicológico bajo prejuicios religiosos. En estos casos, los derechos violentados son gravísimos. Hablamos de la violación al derecho a la protección de la salud y al derecho a la dignidad humana. En los casos más extremos de las ECOSIG, la ley mexicana y organismos internacionales lo consideran una forma de tortura o tratados crueles e inhumanos, ya que buscan anular la identidad de la persona a base de castigos o presión psicológica. Negar un tratamiento hormonal o una atención reproductiva basándose en la orientación sexual del paciente es un acto que el personal de salud debe erradicar para garantizar la ética y la legalidad que nuestra sociedad exige. Para cerrar nuestro bloque de noticias, debemos hablar de un espacio que habitamos todos los días, el Internet. Aunque lo vemos como una herramienta de estudio y conexión para muchas mujeres y personas LGBT,
se han convertido en un campo de batalla, donde la violencia no se detiene al apagar la pantalla. Datos recientes del módulo sobre ciberacoso revelan que en 2026 casi 19 millones de personas en México han sufrido alguna forma de agresión digital. Sin embargo, el impacto es desproporcionado. Las mujeres de entre 20 y 29 años son las principales víctimas de prácticas como el doxing, que es la revelación de datos privados, y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Este tipo de agresiones no son virtuales en sus consecuencias. Tienen un impacto real en la salud mental y la seguridad física de las víctimas. Al analizar estos casos, vemos una violación clara al derecho a la privacidad y al derecho a la propia imagen. Nadie tiene permiso de utilizar la información o el cuerpo de otra persona para hostigarla en redes. Además, cuando se ataca de forma coordinada a mujeres periodistas, políticas o activistas, se está vulnerando su derecho a la libertad de expresión. El objetivo de la violencia digital muchas veces es silenciar a estas voces y expulsarlas del debate público, lo cual es un retroceso grave para nuestras democracias. Es vital recordar que en México contamos con herramientas legales como la Ley Olimpia, pero la verdadera prevención empieza con la educación digital y el respeto a la integridad de los demás en cualquier plataforma. Con esto cerramos nuestro reporte de noticias, sin duda un panorama que nos invita a la reflexión profunda sobre nuestro papel como futuros profesionales y ciudadanos. A continuación, nuestro equipo compartirá una breve reflexión sobre lo que hemos aprendido en esta investigación y cómo podemos contribuir a un cambio real. Después de analizar estos 5 casos, me queda claro que la violación de derechos hacia las mujeres y la comunidad LGBT no es un problema del pasado, sino un desafío urgente de nuestro presente, incluso aquí en el 2026. A través de esta investigación he podido reflexionar sobre cómo las leyes, como la Ley Valeria o la Ley Olimpia, son herramientas fundamentales, pero no son suficientes por sí solas. La verdadera transformación ocurre cuando, como sociedad, dejamos de normalizar el acecho, la discriminación laboral o el ciberacoso. Entiendo que los datos y la tecnología deben estar al servicio de la justicia y la seguridad. Mi compromiso tras realizar este trabajo es no ser un espectador indiferente ante la justicia, sino un ciudadano que promueve la inclusión y el respeto a la dignidad humana en cualquier entorno donde me desarrolle. Con esto concluimos esta edición especial de nuestro noticiero sobre igualdad de género. Espero que la información presentada sirva no solo para cumplir con un requisito académico, sino para generar conciencia sobre la importancia de defender los derechos de todas las personas sin distinción. Les agradezco mucho su atención, nos vemos en la próxima, muy buenas tardes.